Los estudiosos de la comunicación se han preguntado durante mucho tiempo no solo quién miente más, sino dónde tiende a mentir más la gente, es decir, en persona o a través de algún otro medio de comunicación. La tecnología ha brindado a las personas más formas de conectarse, pero ¿también les ha brindado más oportunidades para mentir? Tal vez le envíes un mensaje a algún amigo con alguna mentira piadosa para evitar algún compromiso. Hay quienes exageran alguna cualidad física o virtud para completar el perfil de alguna aplicación de citas para parecer más atractivo. O tan solo inventar algún pretexto a tu jefe en algún correo electrónico para no ir a trabajar ese día. El desarrollo de las tecnologías como los teléfonos inteligentes y de plataformas como las redes sociales ha proporcionado más formas de conectarse. En la última década, el número de usuarios de redes sociales ha crecido exponencialmente hasta alcanzar los 4.550 millones en todo el mundo. Esto en octubre del 2021, lo que equivale al 57.6% de la población mundial, según Kepios. Del mismo modo, los teléfonos inteligentes se han convertido en los dispositivos más populares del mundo. Según datos de Statista, confirman que el número actual de usuarios de teléfonos inteligentes es de 6.300 millones en el mundo, lo que significa que casi el 81% de la población mundial dispone de uno. Para saber si las tecnologías populares han generado más oportunidades de mentir, David Markowitz, profesor de análisis de datos de redes sociales en la Universidad de Oregon, decidió investigar el tema. Se basó primero en un estudio realizado en 2004 por el investigador de comunicación Jeff Hancock, que abordaba la conexión entre los índices de la mentira y la tecnología. En esta encuesta, 28 estudiantes informaron del número de interacciones sociales que habían tenido a través de la comunicación cara a cara, a teléfono, en mensajería instantánea y por correo electrónico, durante 7 días, y también informaban el número de veces que mintieron en cada interacción social. Los resultados indicaron que el mayor número de mentiras se produjo por teléfono, mientras que el número de mentiras por correo electrónico fue menor. Sin embargo, en 2004, cuando Hancock realizó su estudio, Facebook estaba en sus primeras etapas de desarrollo y otras plataformas de redes sociales que son populares hoy ni siquiera existían. Además, aún no existía el iPhone y los teléfonos móviles convencionales seguían dominando el mercado. Por eso, Markowitz se preguntó cómo serían estos resultados casi 20 años después, e hizo un nuevo estudio en el que reclutó a un grupo más grande de participantes y estudió las interacciones de más formas de tecnología. Un total de 250 personas registraron sus interacciones sociales y la cantidad de interacciones con una mentira durante 7 días, a través de la comunicación cara a cara, redes sociales, el teléfono, los mensajes de texto, el chat de video y el correo electrónico. Con el estudio de Hancock del 2004, la gente decía la mayoría de las mentiras por interacción social a través de medios que eran síncronos y sin registro, y cuando los comunicadores estaban distantes, por teléfono o por videochat. Curiosamente, las diferencias entre las formas de comunicación fueron pequeñas. Y a todo esto, ¿por qué la gente miente más en teléfono o videollamadas? Según los resultados, estas dos plataformas facilitan el engaño porque ofrecen mensajes fugaces, permiten una comunicación instantánea de ida y vuelta, pero no se graban las llamadas, por lo que no hay prueba de la mentira. Sin embargo, la investigación descubrió que hay un bajo índice de mentiras en todos los medios y tecnologías analizadas. Tan solo el 8% de las interacciones contenían una mentira. Esto con el último estudio de Markowitz, lo que sugiere que el engaño es la excepción y no la regla en la forma en que nos comunicamos con los demás. Por lo tanto, los índices de mentira no han aumentado en gran medida desde el auge de las redes sociales y los teléfonos inteligentes. Desde el 2004, las redes sociales se han convertido en un lugar principal para interactuar con otras personas. Sin embargo, persiste una percepción errónea común de que la comunicación en línea o a través de la tecnología conduce a interacciones sociales que son más bajas en cantidad y calidad. Esta percepción no solo es errónea, sino que tampoco está respaldada por evidencia empírica. La creencia de que la mentira predomina en la era digital simplemente no coincide con los datos.